Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar de nuevo en la Fundación Jiménez Abad. El tema de esta tarde, yo he escuchado atentamente y he aprendido de las ponencias de la primera parte de la tarde y, como lo hice días atrás en Madrid, en las que pude asistir, cuando el trabajo parlamentario al que me dedico en exclusiva desde hace la friolera de 35 años, fui efectivamente la primera mujer letrada de las Cortes en el Congreso de los Diputados, como gentilmente ha dicho el presentador, y después, en función de ese trabajo, pues me han sido encomendadas otras tareas allá donde hacía falta. Y ya les anticipo, como pórtico de mi intervención, que yo sigo creyendo en el Parlamento, que en mi intervención de esta tarde, después de las dos excelentes intervenciones que hemos tenido en la primera parte de este seminario, va a ser pues como el argumento musical, variaciones sobre el mismo tema, porque creo que tenemos en común el profundo respeto por el Parlamento, el profundo respeto por la democracia representativa, y es por aquí por donde yo voy a empezar esta tarde a afirmar aquellos elementos que creo que, por poco conocidos, son útiles o pueden ser útiles cuando contemplamos la situación clásica del Parlamento español y contemplamos las transformaciones que se han producido a lo largo de estos pues casi 40 años de Parlamento tras la aprobación de la Constitución de 1978. He de decir que la aproximación al Parlamento se puede hacer desde distintos aspectos, pero creo que hay 4 de ellos que nos permiten tener una idea completa y adecuada de qué es el Parlamento, qué papel desempeña en el sistema constitucional y luego ver la práctica, cómo se ha seguido durante estas décadas y qué apuntes puede haber tendencialmente de cambio hacia el futuro o de innovaciones o de adaptaciones a los nuevos tiempos que sin duda vivimos. Sucede con esto, al hablar del Parlamento, como cuando, y esto lo entenderán muy bien los jóvenes que están empezando su vida universitaria, espero que no se aburran, pues bien, sucede que cuando estudiamos la carrera, estudiamos Derecho Civil, Derecho Mercantil, los que hemos hecho Derecho, Derecho Constitucional, Derecho Financiero, parcialmente. Y, sin embargo, cuando profesionalmente ejercemos, en cualquiera de las múltiples actividades en las que estemos, lo hacemos conforme a derecho. El derecho es una unidad y esto es lo mismo que yo pretendo de entrada afirmar sobre el significado y la actuación del Parlamento. Pero decía que a efectos conceptuales son 4 los elementos desde los cuales me voy a referir al papel del Parlamento. En primer lugar, un elemento orgánico o un aspecto orgánico. En segundo lugar, un aspecto funcional. En tercer lugar, otro muy relevante en el ámbito parlamentario, como es el procedimental. Y, por último, el aspecto relacional con la sociedad política y con la sociedad civil. Vamos parte por parte con cada uno de ellos. No sin antes decir que, repito, lo dije al comienzo de mi intervención, es una alegría coincidir con viejos y muy queridos colegas del mundo universitario o del mundo parlamentario desde distintas facetas. Bien. Al hablar del ámbito orgánico, dentro del ámbito orgánico podemos ver diferentes partes. En primer lugar, si hablamos de órganos o de estructura del Parlamento, la primera evidencia es que los parlamentos se expresan en el ámbito del derecho constitucional comparado como cámaras únicas o en la forma de dualismo parlamentario. Y el dualismo parlamentario, en algún punto en receso, en los años 50, 70, por ejemplo, ya saben ustedes que Dinamarca o Suecia, Dinamarca en los 50 y Suecia en los 70, abolieron las cámaras altas por entender que eran sociedades pequeñas, igualitarias, y en las que ni por razones sociales, ni por razones históricas, ni tampoco territoriales, era menester arbitrar un sistema parlamentario con 2 cámaras. No es el caso español. En el caso español, el Senado posiblemente se conceptúa en las constituyentes como un híbrido, a mitad camino entre la élite sociopolítica y la Cámara Territorial, tal y como lo acabó definiendo el artículo 69 de la Constitución. Lo cierto es que esa primera aproximación al elemento estructural parlamentario nos muestra un sistema bicameral en lo que a las Cortes Generales atañe
en el que la Cámara Baja, el Congreso, es la Cámara de Representación General y el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Bien que es cierto que esto es un clásico en materia de derecho constitucional. Prácticamente desde que se aprobó la Constitución nació la crítica a la falsa territorialidad del Senado. Aspectos sobre los que nos podríamos extender porque saben ustedes que es uno de esos mantras que funcionan. Hay 2 o 3 elementos en nuestra historia constitucional reciente que están sobre la mesa y que no se abordan, seguramente porque es muy difícil abordarlos, obviamente, y porque la ruptura de un elemento puede desequilibrar todos los demás. Uno es el Senado, otro es nuestro sistema electoral y hay algún que otro que son recurrentemente discutidos. Y no digamos cuando sobre la mesa hay múltiples proyectos de reforma constitucional. Pues bien, la realidad es que no es plenamente una Cámara territorial, pero, y aquí entro ya en el terreno de las transformaciones, pocas veces el Senado ha tenido en su composición una estructura tan territorial como la tiene en las últimas legislaturas. Y digo ¿por qué? Pues porque en pocas ocasiones se ha concitado en la misma Cámara tal número de expresidentes de comunidades autónomas, expresidentes de parlamentos autonómicos, consejeros, etcétera, etcétera, etcétera. Esto en lo que atañe a la estructura de la Cámara Alta. No así en lo que se refiere a sus competencias, porque hemos perdido, en mi opinión, y lo digo como voz que clama en el desierto, hemos perdido una perfecta oportunidad para reformar el contenido territorial cuando, con ocasión del Tratado de Lisboa, ya me anticipo a alguna pregunta del amigo Kelly, se decía que el control de subsidiariedad y de proporcionalidad en los Estados compuestos, y España lo es, España es un Estado compuesto de 17 comunidades autónomas, en este sentido ya cabía la posibilidad de haber encomendado el control de proporcionalidad y subsidiariedad no a la Comisión Mixta, a la CEMUE, Comisión Mixta para la Unión Europea, sino a la Cámara Alta, para que recogiera los informes de territorialidad acerca de estos 2 principios europeos en dicha Cámara. No se ha hecho. Bien, es una opción que adoptó en su momento el legislador y, por tanto, una oportunidad más perdida para el Senado. En segundo lugar, si hablamos de estructura parlamentaria, tenemos que referirnos a los órganos parlamentarios. Y vamos a ver, antes se ha hecho una pregunta que yo pensé, me gustaría explicarle a quien la formula, cómo se compone o cómo son los órganos parlamentarios. Como ustedes saben, en la teoría clásica hay 2 tipos de órganos parlamentarios: órganos de gobierno y órganos funcionales o de actividad general. Los órganos funcionales, tanto en una como en otra Cámara, y esto es algo que se repite con carácter general en los parlamentos autonómicos, son de menor a mayor, descontada la Secretaría General o Administración Parlamentaria, la ponencia, la subcomisión en el Congreso, porque en el Senado no existen, las comisiones, la Diputación Permanente y el Pleno. Pues bien, la imagen crítica que alguien ha dicho antes del Congreso, del Senado, del Pleno, es una imagen ficticia, porque gran parte del trabajo parlamentario se hace en las ponencias y en las comisiones parlamentarias. Esto va más, no solo existe, sino que va más. Esta sería otra prueba de la transformación a la que me refiero, porque también sabrán que no solo hay control político en las comisiones y en las ponencias, hay impulso político y hay también parte de la actividad legislativa, o toda la actividad legislativa, porque existe en el artículo 75 de la Constitución un procedimiento especial, que es el de competencia legislativa plena en comisión, que atribuye la posibilidad de aprobar un proyecto o proposición de ley solamente a una comisión parlamentaria, sin que vaya al Pleno. Y, paradójicamente, esta desconcentración y especialización de funciones actúa, curiosamente, en contra de la propia institución parlamentaria, porque se descongestiona, diríamos, el Pleno. Y esto da una imagen de un Pleno con menos actividad, con parlamentarios que a veces parece, y repito que parece, no desempeñan las importantes tareas que tienen encomendadas, sino que se dedican al dolce far niente, diríamos, ¿no? A usar los móviles u otro tipo de cuestiones. Es una imagen falsa. Vuelvo a repetir que el trabajo parlamentario se especializa y se delega, porque en el fondo la técnica de la competencia legislativa plena es una competencia de delegación en las comisiones parlamentarias.
Y si esto sucede así en el ámbito legislativo, otro tanto en el de impulso político, el de control político, etcétera, etcétera. Bien, siguiendo con este esquema de la organización desde la perspectiva de los órganos parlamentarios, otro elemento que tenemos que considerar son los sujetos parlamentarios. Y aquí pues me voy a tener que repetir, como en tantas cosas, con las personas que me precedieron en las intervenciones. El Parlamento actual, en el caso español, en otros también, pero especialmente en el caso español, se sustenta sobre diputados, senadores, miembros, procuradores, etcétera, etcétera, cualquiera que sea la denominación del parlamentario, pero funciona a través de grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios son los verdaderos sujetos del Parlamento contemporáneo. No se mueve una hoja, diríamos con lenguaje bíblico, sin que la autorice, ¿verdad?, la directiva del grupo parlamentario. Y todas las iniciativas parlamentarias están montadas en el reglamento, y casi me atrevo a decir que hasta en la propia, sobre todo en los reglamentos, pero también en otros elementos del ordenamiento jurídico, sobre la figura del grupo parlamentario. Ejemplos. La iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, dice el reglamento, la Constitución la difiere al Congreso, al Senado, Asamblea Legislativas Autonómicas o Iniciativa Legislativa Popular. Pero completa esta información los reglamentos de una y otra Cámara diciendo que pueden presentar proposiciones de ley en el Congreso un diputado con la firma de otros 14 o un grupo parlamentario. En el Senado hay un número también o un grupo parlamentario. Segundo, las enmiendas de totalidad solo las pueden presentar grupos parlamentarios. Igual ocurre con los vetos en el Senado. Tercero, las enmiendas al articulado, en la práctica, pueden presentarse por un diputado o por un senador, con la firma, y es una firma llamada en términos parlamentarios de complacencia, del portavoz del grupo parlamentario, que es, o del látigo del grupo parlamentario, en la clásica expresión anglosajona, que es quien, con la firma, permite que esa iniciativa prospere. En materia de control político, las proposiciones no de ley del Congreso, mociones son compartidas, pero también cada vez son más de grupo parlamentario, son iniciativas de grupo parlamentario, no de los diputados. En materia de petición de comparecencias, ¿cómo se adopta el orden del día de una comisión o del Pleno? A través de la Junta de Portavoces, bueno, el presidente con la Junta de Portavoces, en el caso del Pleno, y en el caso de una comisión parlamentaria, la mesa de la comisión, pero se ha venido incorporando la práctica de que asistan los portavoces. Y en última instancia se adopta el orden del día oídos, que equivale como a decir, según criterio expresado por los portavoces en la comisión, como ya sucedía en el Pleno. Sigo. Por ejemplo, la petición de información de un diputado. El artículo 7 del reglamento del Congreso y el homólogo del Senado. En teoría, es una petición a las administraciones públicas para el ejercicio de una facultad parlamentaria. Es una facultad inserta en el artículo 23, el derecho a representación. ¿Habrá algo más normal que pueda presentar un parlamentario individual, puesto que con ello prepara el ejercicio de una iniciativa parlamentaria? Bien, requiere también la firma del portavoz. Menos mal que en 2009 ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional que abre o señala un camino luminoso al decir que la firma del portavoz es a meros efectos de conocimiento y no es una firma optativa. En cualquier caso, tenemos lo que tenemos. Otro elemento. Si consideramos toda esta parafernalia de actos parlamentarios, observamos que es el grupo el sujeto de la vida parlamentaria. Quedaría, como iniciativa de los diputados y los senadores, la pregunta escrita, oral en comisión u oral en pleno. Pero estas preguntas requieren también el conocimiento del portavoz. Y el portavoz dice, esta sí, esta no, esta sí, esta no. En consecuencia, el parlamentario individual existe, está, subyace al grupo, forma el grupo, pero quien decide, esa mente colectiva, es el grupo parlamentario. Y diría más, creo que no es el grupo. Tengo la intuición, porque a veces los estatutos son difíciles de conseguir, que es la ejecutiva del grupo parlamentario. Otro dato. Las preguntas orales se formulan por el diputado, sea en la comisión o en el pleno, una vez han superado esa especie de cedazo que permite presentarlas o no. Bien, pero estamos viendo últimamente en la práctica parlamentaria, he aquí otra transformación orgánica, cómo incluso en el instituto de las preguntas orales en comisión cabe la sustitución de un parlamentario que la ha formulado por otro del mismo grupo.
otro elemento más que nos pone en evidencia ante la circunstancia de que el sujeto colectivo grupo parlamentario absorbe prácticamente todas las iniciativas parlamentarias. Y esto es así, por de pronto, por tres consideraciones. La primera, porque la Constitución y todo nuestro sistema constitucional está organizado sobre un elemento esencial, no seré yo quien diga lo contrario, como es el partido político. Esto aparece en el artículo 6 de nuestra Constitución, en la portuguesa, en la alemana, con matices, en la italiana, en la polaca, en la francesa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué en el caso español? Además, pues muy sencillo, porque había una prevención, se decía el otro día en una reunión en Madrid, a la multiplicidad de partidos políticos que condujera a la ingobernabilidad. Y eso hizo que se organizara todo un mecanismo para evitar desviaciones del sistema y potenciar el equilibrio más allá de un parlamentarismo tradicional que además se consideraba peligroso por inestable. Bien, la ley electoral contribuyó extraordinariamente a lo mismo. ¿Cómo? Al hacer listas cerradas y bloqueadas para el Congreso, pero lo paradójico del caso es que para el Senado no son listas cerradas y bloqueadas, y los ciudadanos las bloqueamos y las cerramos porque no discernimos los 3 votos que podemos dar a senadores, sino que automáticamente o llevamos la papeleta desde casa o votamos a los 3 fijándonos en el logo del partido político al que queremos votar. Luego, hasta tal punto ha impregnado la disciplina de partido, las listas electorales y el derecho electoral, que nos hemos convertido en dóciles electores, incapaces de distinguir entre uno y otro parlamentario. Bien, un tercer elemento que ha contribuido a esta rigidez de los sujetos es el reglamento parlamentario, los reglamentos parlamentarios. Ya he dicho antes que todas las iniciativas prácticamente están en manos de los grupos parlamentarios. Entonces, quiero terminar esta parte orgánica con una paradoja. Curiosamente, ni la doctrina, ni los reglamentos, ni la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconocen personalidad jurídico-pública a los grupos parlamentarios. De modo que nos encontramos, y lo digo meramente como elemento de reflexión, uno lo debate con su almohada, pero nos encontramos ante una situación un tanto paradójica. Estos sujetos hegemónicos, importantísimos en la vida del Parlamento y en la vida constitucional, por supuesto en la vida parlamentaria, son sujetos a los que la doctrina constitucional, como mucho, considera asociaciones privadas que desempeñan funciones públicas. Bien, lo dejo ante la audiencia esta consideración. Hasta aquí lo relativo a los sujetos del Parlamento. Vamos ahora a ver, en segundo lugar, lo relativo al origen y a las transformaciones del Parlamento en lo que atañe a las funciones parlamentarias. Bien, se ha dicho antes, y por tanto muy someramente, que las funciones parlamentarias del 66, las clásicas, son legislar, controlar políticamente al Gobierno, en la variable de control o en la modalidad de impulso, aprobar los presupuestos y aquellas otras que el Parlamento ha ido creciendo durante estos años. ¿Qué es lo que ha crecido el Parlamento? Y volvemos a las transformaciones, que es el leitmotiv de mi intervención. El tema europeo que planteabas tú hace un rato, a partir de, ya lo era antes, porque desde que el tratado creo recordar que es Maastricht y luego Ámsterdam, desde ese momento ya hay una intervención parlamentaria en clave europea. En nuestro caso se adoptaron 2 criterios en la célebre ley de adhesión a la Comunidad Económica Europea entonces, y otro en virtud de la ley modificada, la que crea la Comisión Mixta para la Unión Europea, y modificada en el año 2009 para adaptarla al Tratado de Lisboa. Primer criterio. En materia europea, el Parlamento español es, dentro de la tipología de 3 clases de parlamentos en relación con Europa, aquellos parlamentos mediterráneos que diríamos con un lenguaje coloquial, lo ha dicho Benigno en su intervención y yo creo que muy acertadamente, tienen una hábil participación, tienen una relevante participación, pero diríamos de nuevo con lenguaje musical, allegro ma non troppo. Aquí no hay comparecencias antes de los consejos europeos, aquí no hay directrices, por supuesto, como en el Parlamento austriaco, acerca de los nombramientos de españoles en órganos europeos. Aquí lo que hay es un conocimiento a posteriori y una continuada, sosegada y eficaz, creo,
pero al mismo tiempo no llamativa, intervención en el control de proporcionalidad y de subsidiariedad centralizado a través de la Comisión Mixta para la Unión Europea, que la componen, como saben, 43 diputados y senadores, y que actúa por delegación del Pleno. Estamos otra vez ante la delegación del Pleno. Siempre pueden los plenos solicitar abocar una competencia y, por tanto, intervenir en esa materia. No se ha producido hasta ahora, desde el año 2010, y como muestra lo mejor es dar datos. Desde 2010 a la actualidad, la CEMUE ha recibido 500, como estoy intentando abreviar la ponencia, perdónenme ustedes, en algún momento sacrifico al tiempo el rigor. Pero bueno, voy a dar el dato de memoria si no me equivoco. Y si me equivoco, como lo van a leer ustedes seguro después, pues entonces ahí tendrán oportunidad de ver mi error. Si no me equivoco, creo que han sido 563 las iniciativas legislativas europeas recibidas, de las cuales la Comisión Mixta ha hecho dictámenes motivados en 19 ocasiones y ha hecho 205 informes de subsidiariedad o proporcionalidad. Es decir, estamos en torno a un 50%. Es una labor importante en la que, además, como saben, la Comisión Mixta actúa como el órgano que transmite los votos del Parlamento español o la opinión del Parlamento español, pero previamente ha recibido los informes de los parlamentos autonómicos en la composición del criterio del equipo español ante las instituciones comunitarias en orden a la legislación europea. Bien, decía que me estaba refiriendo en este sentido a nuevas facetas. Nuevas facetas son también, por ejemplo, la llamada diplomacia parlamentaria. Esta expresión, que procede del entonces presidente Trillo, lo que viene a ejemplificar es un dato que también ha salido antes. Yo lo lamento, pero es inevitable, ¿no?, que todos volvamos sobre lo mismo. El Parlamento es necesariamente plural en su composición y el Parlamento tiene en sus órganos y en los órganos directivos una composición plural, puesto que las mesas de las cámaras en realidad son gobiernos de coalición, gobiernos parlamentarios, no gobiernos en el sentido ejecutivo. Lo diré con otras palabras. El gobierno del Parlamento siempre es de coalición, porque la composición de la mesa del Congreso, que son en total 2 vicepresidentes, 4 secretarios y el presidente, o la del Senado, 4 vicepresidentes, 4 secretarios y el presidente, siempre ha recogido en proporcionalidad a los escaños que tiene cada grupo la composición de la Cámara. Pues bien, la diplomacia parlamentaria es un modo de llegar a sitios donde la diplomacia monocolor del Ejecutivo no llega. Y esto me parece un dato relevante. Y a lo largo de estos años se ha creado una tupida red de relaciones internacionales, van, vienen, delegaciones, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, de extrema utilidad en lo que supone el papel relacional de un país en relación con los demás y concretamente el Parlamento, y cuya característica principal es la pluralidad a la que me estoy refiriendo. Bien, a estas dos funciones nuevas o novedosas incorporaríamos otro tipo de funciones, como es la de integración de otros órganos constitucionales. Este es un tema polémico porque la tesis que yo defiendo aquí es que en la medida en que el Parlamento, y lo han dicho muy bien el profesor Contreras, el profesor Pendás, y en algunas preguntas ha salido también, en la medida en que el Parlamento es la centralidad del sistema democrático, es el órgano que goza de la legitimidad de ejercicio por excelencia. Pues bien, si esto es así, de la pluralidad que integra el Parlamento como expresión de la voluntad del pueblo soberano o de la ciudadanía, surge una proyección hacia la composición de los demás órganos constitucionales. Hasta aquí lo correcto. Y además entiendo que perfectamente justificable, en un plano democrático y en un plano orgánico. Por supuesto, también el funcional. Cuestión distinta, porque sé que si no ustedes van a decir, ¿pero qué dice esta señora? Oh, Dios mío, si una de las críticas más llamativas en estos momentos es a la lotización de las composiciones de los órganos constitucionales. A ver, entendámonos, si ustedes me permiten. La burocracia es un tipo ideal, pero cuando el burócrata, en lugar de buscar el bien común, busca el interés propio, se convierte en lo que Veblen decía, en expresión muy dramática, en la incapacidad adiestrada. La proyección del Parlamento es legítima para buscar los mejores, mérito y capacidad, como dice la Constitución. La proyección del Parlamento es harto discutible cuando se busca, no sé si el mejor, pero sí el más afín. Esto sería, por tanto, una competencia importante del Parlamento y en su ser y en su
aparente desviación que también se ha producido en algún momento. Bien, junto a ello hay otra serie de competencias que son las clásicas competencias parlamentarias: control, legislación, presupuestos e impulso. 4 breves expresiones relativas a estas 4 competencias. En primer lugar, la legislación es una competencia que el Parlamento desarrolla, a mi juicio, con extremo rigor. El Parlamento no es culpable de que en las últimas legislaturas el número de reales decretos leyes se haya incrementado de manera tremenda, 55 en la 10ª y 77 en la 11ª. Perdón, en la 9ª y en la 10ª. En la 11ª no estamos todavía esta mañana y no tengo datos. Pero el Parlamento sí es responsable de hacer las leyes y hacer las leyes bien. Ahora bien, mi personal opinión, y es una opinión sustentada sobre comentarios de viejos colegas, de los que aprendí lo que voy a decirles a continuación, es que la grandeza de la ley no es su perfección técnica. Durante las Cortes de la época de Franco se hicieron leyes técnicamente impecables. La ley de expropiación forzosa, por ejemplo, vigente todavía. La grandeza del Parlamento democrático es que la ley es fruto del acarreo de enmiendas, como utilizaba este colega con expresión bien gráfica. Claro, ustedes me dirán, hombre, pero si se aceptan enmiendas, mejor que se haga desde una perspectiva técnicamente correcta. Por supuesto que sí. Pero yo les digo que con más de 200 leyes en el BOE no siempre es fácil el dilema de optar por la calidad técnica y, desde luego, no es cuestión de los técnicos, es una decisión de los sujetos del Parlamento, de los parlamentarios. Y, por tanto, muchas veces la grandeza de la norma está en esa aportación que se hace a través de la pluralidad de los participantes, de los enmendantes. Añadiré otra cuestión también en relación con esto, y es que en ocasiones en el mundo actual, en el Parlamento actual, y esta sería otra transformación, se suele producir comparecencias de ONGs, grupos sociales implicados, cuando se tramita una iniciativa legislativa. A mí me ha pasado en 2 ocasiones, que además las voy a decir con nombre porque fueron bien llamativas. Una, el proyecto de ley de asilo y protección civil subsidiaria. Comparecieron representantes de ACNUR y de múltiples ONGs y en la fase de enmiendas se suele hacer estas comparecencias. Cuando llegó el momento de empezar a trabajar la ponencia, les diré que la ponencia duró 30 y tantas horas. Evidentemente no en 2 días, sino en muchos días. No es usual, las ponencias suelen ser más breves, porque las aportaciones de los comparecientes lo que habían era convertido el procedimiento legislativo en un procedimiento en la práctica de control político. Y aquí quiero aprobar o sostenerme en esta circunstancia para suscitar una tesis, y es que hoy en día en el Parlamento no podemos hablar de estanqueidad de procedimientos. Esto es legislación, esto es control. No, los procedimientos se dan profundamente conectados en la práctica. Y esto es así, y si además seguimos, como espero, 5 minutos, en fin, si seguimos en la misma línea, vamos a encontrar esto en múltiples momentos. Bien, hay otros muchos elementos que también han hecho variar el papel del Parlamento en relación con la ley. No quiero entrar, porque no me dejará Mario, en todo lo que es el soft law, todo lo que son las evaluaciones post legislativas, la nueva legislación, esta que está llegando con las leyes 39 y 40, que da terror el verlo, sino que sí dejo sobre la mesa que el procedimiento legislativo no es un continuum repetitivo, como se ha dicho, y en parte es cierto, sino que hoy en día ya el procedimiento legislativo se nutre de las aportaciones pre, durante y post, porque también existe la evaluación postlegislativa, el public assessment, que es un tema importante en otros parlamentos europeos, camino por el que todavía no nos hemos adentrado, entre otras cosas porque nos falta todavía algunos elementos de lo que es el perfeccionamiento del procedimiento legislativo más que el postlegislativo. Ese es otro momento. Bien, en materia de control no entraré nada más que para decir 2 cosas. La primera, el control ha ido pasando, lo ha dicho también mi querido Manuel Contreras, mi querido profesor Contreras, que el control ha ido evolucionando y, efectivamente, y también Benigno lo ha comentado, del parlamentarismo racionalizado que trata de mantener control sobre la clave de estabilidad, y yo diría que hoy en día estamos llegando a una tercera fase, que es el parlamentarismo sofisticado,
que es el uso de un procedimiento para buscar fines distintos a los que ese procedimiento estaba previsto. Lo enuncio y no me entretengo para evitar ser excesivamente pesada en mi intervención. Voy acabando. Los procedimientos también se han transformado. Diré brevemente que del debate sosegado, in cámara, hemos pasado al debate que retransmiten Internet y las televisiones. Del discurso parlamentario y del diario de sesiones, hoy en día estamos en el reino del tuit, 44 caracteres, ¿no? Bien, perfecto. O sea, la simplificación, que yo creo que no es democratización, sino vulgarización. Pero esta es otra historia. Y hemos pasado a la democracia cibernética, y voy concluyendo, en la que, siendo el Parlamento de la democracia representativa tradicional condición inexcusable y el locus de manifestación de la voluntad popular, a veces hay riesgos de que el Parlamento se convierta en, se ha dicho aquí también, un medio que predomine más el medio, o sea, el mensaje divulgado a través de un medio popular, que de contenidos realmente democráticos y de contenidos importantes. Esta democracia del hombre contemporáneo, el homo digitalis, esa especie de extraña mezcla entre el homo faber y el homo ludens, muy asidua a la democracia de sillón y ordenador, pero con pocas ganas de participar en lo público. Supongo que algunos coincidiremos al menos en lo que estoy diciendo, nos sitúa en circunstancias francamente delicadas y que se han visto en los últimos tiempos. No digo esta 11ª legislatura tan aparentemente breve, sino en los últimos tiempos. Vamos a nuevos mecanismos, vamos a nuevas circunstancias y la actuación que se ha visto estos últimos tiempos la resumiré con 3 expresiones. Me gustaría hacerlo más, pero comprendo que ni debo ni puedo. Una, que ha calado tan hondo la cultura del grupo parlamentario que los novísimos siguen teniendo una cultura de grupo parlamentario. Yo diría que casi hasta más que los tradicionales. Esto es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hablo de cultura de grupo, hablo de la mente colectiva. No, es que no me autoriza tal, no, es que tal, es que tengo que consultar con el grupo. Pero además, quiero locales, quiero la subvención que me corresponde como grupo, quiero los asistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esta es la realidad. No nos engañemos, y forma parte de los medios que la Cámara pone a disposición de los parlamentarios. Rectifico, de los grupos parlamentarios. Esto explica algunas batallas sucedidas en los últimos tiempos, la pelea por el grupo, la pelea por el escaño, etcétera, etcétera, etcétera. Segundo, creo, sin embargo, que ha habido un cierto frescor parlamentario que ha entrado estos últimos tiempos. Algunos convencionalismos, para bien y para mal. Algunos convencionalismos se han apartado o por lo menos se intentan eludir. Se intenta ir a una información parlamentaria exhaustiva. Hay un uso de instrumentos de control autorreflexivos, como por ejemplo las proposiciones no de ley, no otros, porque otro tipo de instrumentos, al no haber un gobierno en activo, es muy difícil que se lleven a cabo. En suma, pues, parte de los viejos hábitos se mantienen en los nuevos habitantes del Parlamento. Y las formas sí han cambiado. Ha cambiado la instrumentación mediática, ha cambiado la forma de comunicación y ha cambiado las formas. Cuando coincido con los que intervinieron previamente, las formas son esenciales en el Parlamento. Hay un dicho clásico que es suaviter in re, al revés, fortiter in re, suaviter in modo, y es un latinajo que responde perfectamente bien a lo que debe ser el debate parlamentario, cada cual desde su posición, con energía, con criterios, pero a la par con modos parlamentarios, modos relacionales, y terminaría con ello esta exposición, son fundamentales porque sí ejerce el Parlamento una influencia pedagógica en el conjunto de la ciudadanía. Nada más y muchas gracias.